En la clase anterior hemos hablado de Génesis 1, esa explosión de luz que es la obra creadora de Dios, ¿no? Ahora los científicos hablan del Big Bang, ¿no? Ciertamente, pues debió ser una cosa así, ¿no? Como una explosión de luz guiada por el Creador que ha generado ese orden que todavía nos sorprende en la creación y en todo el cosmos, ¿no? En ese segundo momento voy a centrarme en el capítulo siguiente, Génesis 2. Hemos visto en la unidad anterior cómo estos dos capítulos del Génesis preceden, por así decirlo, al pecado original, y por lo tanto en ellos se puede descubrir de una forma como más viva y más clara, sin mezcla de pecado, lo que es el proyecto de Dios acerca del hombre, ¿no? Y son capítulos, Génesis 1 y Génesis 2, que podríamos decir son capítulos eternos, ¿no? En el sentido de que el hecho de que sean el comienzo de la Biblia no es simplemente pues, una cuestión de orden, ¿no? Pues son los primeros capítulos, son el comienzo de la Biblia en el sentido de que son su cimiento. En griego, comienzo, argé, la palabra griega argé, comienzo significa no solamente algo desde el punto de vista temporal, algo que empieza a ser desde el tiempo, ¿no? Sino que es también comienzo en el sentido ontológico, ¿no? Es el principio de las cosas, ¿no? Los tratados de los filósofos griegos que trataban acerca del principio de la realidad, los principios que constituyen la realidad, ¿no? Pues eran el peri arjón, acerca de los principios, argé, ¿no? Quiero decir con eso que estos capítulos no son solo el comienzo de la Biblia porque son lo primero que leemos. Es, por así decirlo, el fundamento, el cimiento, la piedra angular sobre la que está construida toda la revelación. De modo que es la antropología, es decir, la visión del hombre y por lo tanto la visión de la creación y la visión de Dios está particularísimamente expresada en estos capítulos. De forma que algo que no se pueda verificar de alguna manera en Génesis 1 y Génesis 2, habrá que preguntarse si está bien planteado en teología. Génesis 2, ¿no? Es el segundo relato de la creación. Los estudiosos dicen que el primer relato sería más reciente, el que hemos comentado en la clase anterior, probablemente compuesto durante el exilio en Babilonia en el siglo VI a.C., ¿no? Mientras que este segundo relato, dicen, podría ser más antiguo, ¿no? Es decir, con unas categorías como un poco más primitivas, podríamos decir, ¿no? Mientras que el primero está muy estructurado por la liturgia, los 7 días, ¿no? Este otro es otra cosa, ¿no? Sin embargo, ya prescindiendo de ese origen que puedan tener estas narraciones y que nos hablan tanto de la vivencia del pueblo de Israel, del hecho de la creación, ¿no? Al margen de eso, es muy bonito leerlos en continuidad, ¿no? Porque enseñando lo mismo son complementarios, ¿no? De hecho, el primer capítulo va poco a poco hasta llegar al hombre y la mujer, al hombre macho y hembra, ¿no? Que es el culmen de la creación, es la última obra creada por Dios, ¿no? Mientras que el segundo capítulo, lo primero que crea Dios es al hombre, ¿no? Y luego todo lo va creando en función del hombre, ¿no? Es decir, se expresa la centralidad del ser humano de una forma distinta, una expresión complementaria que contiene una enseñanza profundamente coincidente, ¿no? Porque recordamos cómo en este segundo relato, en Génesis 2, desde el versículo 5 en adelante, ¿no? En este segundo relato se nos habla pues, de Dios que crea al hombre pues, del polvo, del barro, ¿no? Como salía una fuente con agua y del barro pues Dios modela al hombre y sopla sobre él su espíritu, ¿no? Y por lo tanto pues aparece ya ante nosotros el hombre creado como, iba a decirles como imagen y semejanza de Dios, no utiliza esa terminología que es la del primer relato, pero al decir que comunica su espíritu nos está hablando de una participación en la vida de Dios, es decir, en el ser de Dios, ¿no? Ese espíritu pues que es el soplo de Dios, que será lo que nosotros llamaremos el Espíritu Santo, ¿no?
Por lo tanto, el relato comienza ya manifestando esa singularidad del hombre. El hombre que participa del Espíritu de Dios, ¿no? Que por lo tanto va a poder hablar con Dios. Las otras criaturas no hablan con Dios, ¿no? El hombre sí. Y el hombre, a los ojos de Dios, el hombre que acaba de crear es tan importante que crea para él un jardín. Ese jardín que nosotros llamamos paraíso, ¿no? En el texto original, en el texto hebreo, lo que dice es que Dios plantó un jardín. La palabra significa jardín, ¿no? Sin embargo, en el texto con el que los judíos lo tradujeron al griego, pues en el siglo III a.C., en Alejandría, ¿no?, utilizaron una palabra griega que no es una palabra griega. Es la palabra paradeisos, que es lo que nosotros llamamos paraíso, es la que ha quedado en nuestras lenguas, ¿verdad? Paradise, en todas las lenguas modernas, ¿no? No dijeron simplemente un jardín, podrían haber utilizado otra palabra griega más normalita, como había utilizado el hebreo, ¿no? Sin embargo, quisieron traducirlo con esta palabra, paradeisos, que es una palabra que viene del persa, ¿no? Es decir, que los judíos, y los judíos también de habla griega, tomaron del persa. Y les digo todo esto porque es una palabra como que evoca un jardín, pero un jardín de delicias. Un jardín que no es un jardín cualquiera, que es un jardín, diríamos, paradisíaco, ¿no? Es un jardín, digamos, con todas las delicias orientales, podríamos decir, ¿no? Es decir, ya la misma palabra que ha utilizado la tradición judía nos expresa como esa grandeza del hombre, que Dios ha querido plantar para él un jardín que no es un jardín cualquiera. Es el jardín más hermoso que podemos imaginar y el jardín más fecundo que podemos imaginar. De hecho, se nos va a decir que está lleno de árboles de fruto, que dan fruto, ¿no? Y todos ellos tienen un fruto magnífico, ¿no? Eso sí, hay un árbol del que no se puede comer, ¿no? Porque en el centro del jardín está el árbol de la vida. Y de ese, claro, el hombre puede comer, para eso lo ha creado Dios, ¿no? Pero luego está también el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Y Dios dirá al hombre, de ese árbol no podrás comer, porque el día que comas morirás. Morirás, ¿no? Bueno, pues Dios ha creado al hombre y ha creado ese jardín, ¿no? Y ese jardín que es rico en agua. De hecho, se nos habla de los 4 ríos del Edén, ¿no? Como evocando la totalidad del mundo, ¿no? El norte, el sur, el este y el oeste, ¿no? Todo es como el jardín más maravilloso que podamos soñar, ¿no? Y allí lo pone al hombre Dios, ¿no? ¿Para qué? Pues para que lo cultive, ¿no? Dios pone al hombre en el jardín para que lo trabaje. A veces hablamos del trabajo como una especie de maldición bíblica. Qué gran injusticia es hablar así, ¿no? El trabajo es una bendición bíblica, ¿no? Lo que es fruto del pecado es que el trabajo pueda no dar fruto, pueda volverse estéril, ¿no? A causa del pecado que, por así decirlo, rompe las relaciones de los hombres, ¿no? Pero el trabajo, pues, es aquello para lo que nos ha creado Dios, para cultivar el jardín, ¿no? Y a continuación, pues, esta hermosa historia, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y Dios, pues, empieza a crear otras criaturas vivientes, los animales, ¿verdad? Qué cosa tan hermosa son los animales, ¿no? Es verdad que a veces se les da como un valor excesivo, como que pudieran equivaler a las personas, ¿no? Qué duda cabe que la misma revelación nos indica la diferencia radical que hay entre el hombre y todas las demás criaturas, ¿no? Pero precisamente qué hermosos son los animales que al hombre le ayudan a ser más humano, ¿no? Y que no solo le ayudan a ser más humano a la hora de tratarlos y a la hora de aprender a convivir con esas criaturas que Dios le da para beneficio del hombre, ¿no? Sino que además es capaz de descubrir en ellos, pues, sus propias virtudes, su propia forma de ser, ¿no? Y cada animal resultará ser símbolo de una virtud, y por eso son tan importantes los animales, ¿no? Dios va creando animales y, sin embargo, Adán sigue estando solo. Hasta que Dios nuestro Señor dice, esto no basta. Y entonces hace caer su sueño sobre Adán, se nos dice, un sueño que es en hebreo una palabra que se utiliza muy poquitas veces en la Biblia, porque es siempre un sueño de revelación, un sueño durante el cual Dios va a actuar.
Y nos dice, hizo caer un letargo sobre Adán, un profundo sueño, y Adán se durmió y le sacó una costilla. Y a partir de esa costilla nos dice el texto hebreo en una imagen bellísima, a partir de esa costilla Dios edificó a la mujer, construyó a la mujer, ¿no? La mujer que como va a ser el ser humano que se convierte en casa, pues Dios la edifica, Dios la construye, ¿no? Precisamente porque la mujer es la primera casa para todo ser humano, ¿no? Entonces Dios, de esa costilla, de esa pobre costilla de Adán, pues Dios como que continúa su obra creadora, de tal forma que nos dice Génesis 2 como la mujer es el culmen de la obra creadora de Dios, ¿no? La obra creadora estaba incompleta a pesar de haber creado a Adán, hasta que crea a la mujer, hasta que crea a la esposa. Se la presentó a Adán y pues escuchamos las primeras palabras de Adán, las primeras palabras humanas del hombre, ¿no? en toda la Biblia, ¿no? Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Son unas palabras exclamativas en las cuales Adán se da cuenta de que esa nueva criatura es como él. Y por lo tanto no solo va a poder dialogar con ella, no solo va a poder dejar de estar solo, ¿no? Sino que va a encontrar en ella esa complementariedad radical, ¿no? Que le va a hacer fecundo, que le va a hacer capaz de una vida grande, porque el hombre si no da fruto no puede llevar una vida grande. La vida grande necesita la fecundidad, ¿no? Y por eso Dios ha querido crear a la mujer de tal forma que se hagan fecundos mutuamente, el varón y la mujer, ¿no? Es algo tan impresionante, ¿verdad? Su nombre será mujer porque ha salido del varón. En hebreo es un juego de palabras, ¿no? Su nombre será mujer, Isha, porque ha salido del varón, Ish, ¿no? Pues en estas palabras, que son las palabras culminantes del relato, el relato pues acaba a continuación con el último versículo del capítulo, ¿no? Recordando cómo estaban desnudos y no tenían vergüenza, ¿no? Porque estaban equilibrados por dentro, ¿no? Su corazón estaba equilibrado. Pues esas palabras de la unión del varón con la mujer son unas palabras tan importantes que, por así decirlo, marcan toda la enseñanza de la Sagrada Escritura acerca del matrimonio, acerca del amor humano. Dejar padre y madre es dejar muchísimo, porque es la relación que nos constituye, ¿no? Está claro que no es dejar en el sentido de abandonar, pero sí en el sentido de que ya no es la relación primordial, ¿no? Y se unirá a su mujer. Nos damos cuenta de que es el varón el que va a la mujer, ¿no? Luego el pecado nos dirá la mujer acude al varón, pero en la obra creadora es el varón el que deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hace con ella una sola carne. Una caro se dice en latín, una sola carne, ¿no? De tal manera que en este hecho de la creación, la Sagrada Escritura manifiesta como la vocación del hombre y de la mujer es formar una sola carne. Formar una sola carne por la unión de los esposos, que les hace grandes, ¿no? Que ya son más que ellos mismos, porque han formado una nueva realidad humana, por así decirlo, que es una sola carne, ¿no? Y es una sola carne en el sentido de que están llamados a generar, y por lo tanto generan nuevos hijos que se convierten en una sola carne de una forma impresionante. Bueno, pues con este primer recorrido ya hemos descubierto cómo el designio creador de Dios es el designio para el hombre de una vida en plenitud de amor, una vida en plenitud de amor del hombre y de la mujer, que están llamados mediante ese amor mutuo, mediante esa fidelidad, mediante esa una sola carne, están llamados a ser fecundos y a dominar y llenar la tierra.